de poder ver, de poder tocar o poder medir, o dar un salto a la oscuridad o a la luz. Es un indicador. Es algo donde nosotros nos determinamos a llegar. Y Jesucristo, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace, omnipresente, que está donde usted lo necesita, en todo momento o en todo lugar. Y su palabra, que es palabra de vida, palabra de poder, palabra de autoridad, y que con solamente su palabra puede hacer libre a una persona a la distancia, tal como lo hizo en un momento con un alto militar del ejército romano, donde tenía a su hijo en un estado ya de muerte, desesperado el padre por su hijo, porque no había otra cosa que hacer por él, solamente tener fe en que Jesús podía llegar a ir, visitarlo, tocarlo y sanarlo. Pero cuando se encuentra junto con la presencia del Señor, algo ocurre, algo diferente comienza a gestarse en ese ambiente, en ese lugar donde no había esperanza para ese joven. Quizás humanamente para este hombre el hecho de que llegara Jesús a ese lugar podía llegar tarde para sanarlo, pero el Señor se manifiesta y hace las cosas acorde a como Él quiere. Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros creemos o queremos. Él pensaba que su hijo podía ser sanado si Jesús iba a ese lugar, lo tocaba y lo sanaba. Pero con solamente ver la fe que había en el corazón de este alto militar con un rango muy importante, ve la fe y toca su corazón, y con solamente su palabra, aún en la distancia, el joven, el hijo de este militar, es totalmente sanado, libre de la enfermedad que estaba deteriorando y matando su cuerpo. Por ello, esa es la invitación que tenemos día tras día de creer a la palabra de Dios. Este hombre le creyó a la palabra de Jesucristo. Le creyó a la palabra del Hijo de Dios. Creyó en la palabra que Jesús lanzó en ese momento, en ese lugar y en esa circunstancia difícil que estaba atravesando este hombre, y que quizás fue apresuradamente a su casa, a su hogar, para ver qué es lo que había sucedido, porque estaba en juego también la fe que él se dispuso a lanzar al corazón de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es lo que está creyendo usted hoy, en estos días, o en este momento, o en este lugar? Este hombre
tuvo la capacidad de creer en la palabra de Jesús para recibir lo que él fue a buscar. En otras palabras, lanzó como una saeta, quizás tomando ese arco con su corazón para lanzar sobre Jesús lo único que quedaba por hacer para que su hijo sea sanado. Y los que tienen hijos pueden imaginarse lo que puede jugarse en ese momento y en ese instante si algo pudiera ocurrir como le pasó en el hijo de este hombre. Allí él recibe la invitación del Señor a poner su fe en acción, de poder ir más allá de lo que podemos ver, de poder tocar algo que no es visible humanamente, pero sí se puede hacer espiritualmente, de creer y saber que aún en la distancia se atrevió a medir la distancia de un lugar a otro y que la palabra de Jesucristo sea lanzada hacia donde estaba el hijo de este hombre y sea completamente sanado, liberado, restaurado para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que usted está esperando para su vida? ¿Qué es por lo que está atravesando en este momento o en esta hora? ¿Cuál es la necesidad con la que usted está necesitando urgentemente de parte del Señor? Pero Jesucristo te hace esta invitación de creer y de por ir y ver, tocar y medir, sin importar hacia dónde se lanza. Un alpinista, para ser breve y terminar con esta introducción, comienza a escalar un lugar muy, pero muy alto. Y cuando estaba llegando al momento donde estaba por conquistar esa gran montaña, algo sucede y comienza a descender y comienza a caer en medio de la oscuridad, en medio de la nada. Y solamente llegó a acordarse de Dios en ese momento. Y el momento que recuerda y le dice: Señor, sálvame, Señor, sálvame, una y otra vez, hasta que siente un fuerte golpe en su espalda y queda sujeto con la soga, flotando, quedando en el aire entre el cielo y la tierra. Y cuando el Señor le habla y le dice: corta la cuerda, lo pensó y le vuelve a decir: Señor, sálvame. Y el Señor le dice nuevamente: corta la cuerda. Y no se animó. Cuando llega el amanecer, comienzan a llegar gente y hay rescatistas
en el medio. Ven que este hombre estaba completamente frío en ese lugar y solamente a unos metros de distancia, simplemente a una corta distancia del suelo, pero en medio de la oscuridad y con el temor en su corazón, con el miedo dentro suyo, no se animó a cortar la cuerda por miedo a caer y perder la vida en medio del abismo. Muchas veces el Señor nos da la solución y no nos atrevemos a cortar la cuerda que nos está atando y quedamos flotando y quedamos en medio del abismo, en medio de la oscuridad, cuando el Señor tiene la respuesta y la solución en tus propias manos y no cortamos la cuerda. Por eso es la invitación del Señor a nuestras vidas, activar la fe. ¿Cuántos tienen fe de que todo puede cambiar para bien en sus vidas? Si hay alguien aquí, puede decir un fuerte amén, gloria a Dios. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias, ustedes que han traído sus Biblias. Algunos están más tecnológicos hoy con la Biblia digital. Pueden también abrirlas. En San Juan capítulo 4. ¿Cuántos recuerdan Jesús y la mujer samaritana? Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 4. Al versículo 26 vamos a ir para no ser extenso. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea y se fue a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. San Juan capítulo 4. Salió de Judea y se fue a Galilea. Pero tenía que pasar por Samaria, que estaba en el medio. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tengo con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes
el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es palabra de Dios. ¿Saben que es un pasaje tremendo donde Dios envía a su Hijo Jesucristo con una misión aquí en la tierra, y que es de que ninguno se pierdan y que todos lleguen a conocer la misericordia y tener la redención por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario? Y esa misión comienza a cumplirse cuando Jesús comienza a visitar ciudad tras ciudad, lugar tras lugar. Y tenía que pasar de un lugar hacia otro, donde estaba dividida la región de Galilea y de Judea. Pero tenía que pasar para ello, puesto que lo hacían antiguamente por el Mar Rojo, para evitar pasar, por el Jordán, perdón, para evitar pasar por Samaria. Porque esa eran lo que tenían adentro. Había algo que no podían llegar a estar o pasar o hablarse unos con otros, del odio que tenían entre judíos y samaritanos. Miren lo que hacían: daban la vuelta por el río para no cruzar por Samaria. Pero Jesús tenía que pasar por ese lugar. De hecho, la palabra dice: y era necesario
Y vez tras vez podemos ver en la palabra de Dios cómo usa esas palabras cuando dice que era necesario. Ya la había usado anteriormente cuando tenía que pasar y tener un encuentro con el mismo Zaqueo, con el mismo Bartimeo y otros ciegos que había junto a él. Y dice la palabra de Dios que era necesario pasar por ese lugar, puesto que tenían otra ruta para hacer y que si quería podía ir por otro lugar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en Jesucristo tenía la palabra que era necesario pasar por ese lugar. Y cuando dice la palabra de Dios, dice que era necesario pasar por Samaria, porque tenía algo que concretar en ese lugar y tener que hacer contacto personalizado con alguien ahí, ya preparado por parte de Dios y que estaba planificado por el reino de los cielos y que por medio de Jesucristo tenía que ser manifiesto aquí en la tierra. Tenía algo que concretar en ese lugar, porque había alguien que lo estaba esperando, sin esa persona saber ni imaginarlo en ese momento. Como tampoco se imaginaba Zaqueo, que era el lugar preparado por Dios para su vida. Muchas veces estamos pasando por diferentes lugares o alguna ruta que no imaginamos por qué estamos en ese lugar. ¿O cuántas veces se ha preguntado usted por qué estoy acá? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy en medio de este lugar? ¿Por qué he llegado hasta acá? Pero todo estaba planificado por Dios con un propósito para su vida. Pero era necesario pasar por ese lugar. Como hemos dicho muchas veces o anteriormente, es necesario pasar por esa etapa por la que estás pasando o atravesando. Porque el Señor tiene un propósito especial y específico para tu vida, preparada y planificada por Dios para tocar y para sanar y para liberar. Era necesario que Jesús pase por ese lugar, porque Él sabía en todo su conocimiento omnisciente que esa persona se iba a encontrar en ese lugar. Él sabía que iba a estar allí. Por eso dejó que sus discípulos vayan por otro lugar para buscar de comer, mientras Él iba por ese lugar diferente, porque era necesario pasar por allí. Si estás pasando por algún momento, circunstancia de tu vida, déjeme decirle que también hay alguien que va a pasar por usted. Porque el desierto no fue preparado para que quedes olvidado en ese lugar, solo, sola, triste o abandonado. Es porque hay una gran victoria que el Señor está preparando para tu vida. Porque no vas a morir sin ver las maravillas
de Dios manifiestas en tu vida. ¿Y por qué era necesario pasar por ese lugar? Había alguien que estaba necesitando del poder de su espíritu brotar dentro suyo. Había una persona que había tenido grandes fracasos en su vida, sin darse cuenta, sin pensarlo, quizás sin meditarlo, pero grandes fracasos había tenido. Y cuando esta mujer samaritana llega a ese lugar, estaba Jesús sentado, esperando por su presencia en ese lugar. Y es allí cuando el Señor Jesús sale al cruce de su vida, pero porque tiene algo preparado que nunca iba a imaginarse ella que iba a recibir en ese lugar. Y llega con un gran cántaro sobre ella para cargarlo con agua del pozo que provenía de uno de sus grandes padres en ese lugar llamado Jacob. Y ese era el pozo de agua de Jacob. Y era el lugar preparado para una gran riqueza que tenían que ir por ella, porque el tener agua en ese lugar era una riqueza muy, pero muy grande. No en cualquier lugar encontraban el agua en el medio del desierto. No encontraban fácilmente el agua que podía saciar la sed natural humana. Y en el momento en que se encuentra con el Señor le dice: mujer, dame de beber. Y para ella era como una ofensa, porque era una ofensa, y tampoco permitían, o el convencionalismo social de la época, la cultura, de que un rabí pidiera algo a una mujer. Culturas totalmente diferentes que no podían sociabilizarse uno con otros. Y por eso, en ese momento y en ese lugar, cruzan sus vidas, donde el Señor sale del cruce con sus palabras sobre esta mujer. Y cuando le sale del cruce, esta mujer enseguida le dice: pero yo soy samaritana y tú eres judío. No podía pedirle algo a ella. Y entonces viene la respuesta del Señor y dice: dame de beber. Y los discípulos no estaban. Dice la palabra de Dios que estaban solos en ese lugar. Y dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Y ahí comienza el Señor a hacer una obra y a gestar algo dentro de ella, porque había un proceso que tenía que pasar primeramente por su alma para tratar con su corazón. Su alma estaba completamente frustrada, herida, resentida por el fracaso de cosas anteriores que habían sucedido en su vida. Pero había algo que sanar y que ella no podía llegar a conocer, tampoco visualizar, mucho menos tocar. Solamente tenía que saltar. Y que luego
vamos a ver cómo ella puede ver por medio de la fe algo diferente y una transformación en su vida que la cambia radicalmente y la transforma en otra persona. Cuando le dice, soy samaritana, versículo 10 le dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua de vida. Y sabe que vez tras vez va hablando el Señor que vamos a encontrar en el mismo San Juan, donde dice su palabra, capítulo 7, versos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 17 dice, ven el que tiene sed y beba y venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Es palabra de Dios. Dice, si conociereis quién es el que te dice, dame de beber. Y muchas veces no nos damos cuenta que tampoco podemos llegar a conocerle, porque los ojos están velados, porque los oídos están cerrados. Y hemos escuchado muchas veces de oída, pero nuestra fe está completamente quieta, detenida, estancada. Y hay algo que tenemos que aprender a lanzar en el mundo espiritual para recibir lo imposible que es humanamente para nuestras vidas, porque eso es la fe, es el actuar cuando no son las cosas, cuando no lo es, y ver como si verdaderamente sí lo es. Hemos dicho en otros casos, es una guerra. Cada palabra de fe es una bala lanzada, es una flecha que lanza al mundo espiritual. Por eso le dice, si conocierais, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Tú le pedirías. Tú le pedirías. Tú le pedirías. Si le conocieras, tú le pedirías. Y esa es la invitación que el Señor Jesucristo tiene cada día para nuestras vidas. El conocerle, el creerle, para pedirle cada día de nuestras vidas, dame de beber. Quiero entrar en ese río de agua de vida que salte para vida eterna dentro de mi corazón, porque quiero conocerte cada día más, porque cada día más tengo sed de ti, porque cada día más estoy hambriento de tu presencia, porque cada día más te anhelo con mi corazón, porque mi vida quiere un cambio radical, no solamente para mí. Quiero ser despojado de todo el peso que está sobre mi cabeza, despojarme de todo lo que no proviene del reino de los cielos, para ser
verdaderamente lleno de la gloria del Espíritu de Dios, brotando como fuente de río de agua de vida que brota de lo más profundo del corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué digo despojarnos? Porque en el momento que comienza la mujer samaritana a recibir cada palabra como golpe en su alma, estremeciendo su espíritu, comienza a recibir una libertad divina, porque le importaba solamente el cántaro para llenarlo de agua y saciar la sed natural. Pero hay un momento en su vida que tiene que hacer un quiebre, un cruce en su vida espiritual. Y en el momento que el Señor comienza a exponer toda su vida de fracaso, todo tormento que tuvo a lo largo de su vida, cuando el Señor le dice: ve a buscar a tu marido y tráelo. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, mujer, porque has tenido 5 maridos en tu vida, 5 fracasos, 5 matrimonios, fracaso tras fracaso. Y su alma había quedado enlutada por el fracaso. Ataduras habían quedado en su alma, emociones que habían quedado atadas, sentimientos que habían quedado resentidos por el temor de fracasar nuevamente. Pero su alma tenía que ser completamente libre. Su alma tenía que ser completamente liberada. Su alma tenía que ser completamente desatada. Su ser interior tenía que ser totalmente despojado, porque había sido enlutado del fracaso y había quedado raíces de angustia, de amargura, de tristeza, de soledad, de temor, de miedo de volver a fracasar. Quizás una generación que había quedado detrás de ella, sin saber qué rumbo iban a tomar en su vida, porque estaba sido angustiada, abatida por el fracaso. Por eso el Señor, en todo su conocimiento divino, de comenzar, de tener un principio, comienza a haber un desarrollo y comienzan a desatarse cosas, un desenlace en la samaritana. ¿Para qué? Para que sea despojada, pero esta vez no de ese cántaro que pesaba sobre su cabeza para cargarlo con agua. Tenía que despojarse de ese cántaro interior, pero no necesariamente el cántaro, sino que el contenido que tenía el cántaro, pero el cántaro de su corazón. ¿Qué es lo que hay en el cántaro de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu vasija interior? ¿Qué es lo que fue atando tu alma? ¿Qué fue lo que fue entristeciendo, enlutando? Que fueron cobrando poder, autoridad en tu vida por ese fracaso que tuviste en el pasado.
Pero el Señor te quiere ir a lo más profundo de ese cántaro. Te estoy hablando del corazón, de la profundidad de tu alma, donde la quiere arrancar, donde la quiere quitar, donde quiere moldearte en todo tu sentir, en tus emociones, en tu voluntad, en tus sentimientos, de moldear el carácter, de comenzar a gestar en tu vida que vaya madurando un fruto del Espíritu. Frutos como el amor, como el gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, de moderar tu carácter, de moldearlo, de que dejes de tener el carácter de una fiera para convertirte en el carácter del Cordero de Dios. Donde comiences a visualizar de que en medio de la oscuridad, de que en medio de la dificultad, tenés el valor para cortar la soga por medio de la fe y dejarte caer pero en los brazos del Señor Jesucristo por tu confianza. Porque si el Señor te dice, corta las sogas, es porque también tiene un lugar seguro donde vas a descender, no a caer, a quedar parado en tu sitio de la victoria. Por ello, cuando esta mujer, luego de ser ministrada por la palabra de Jesucristo y de confesarle toda su vida, todos sus fracasos, te pregunto, ¿has entrado? Por eso dice la palabra de Dios en Isaías, entremos en juicio, hablemos, charlemos, cuéntame. Tiene que soltar su vida, de contarle todos sus fracasos, todo lo que ha pasado. No tenga temor de hacerlo, porque el temor deteriora la fe. Por eso dice el profeta Isaías, ¿de quién has tenido miedo? ¿Qué temiste? ¿Por qué has tenido miedo? El miedo es pecado delante de los ojos de Dios. No tenga miedo. Aprenda a ver, aprenda a oír, aprenda a tener el valor para ir más allá de lo que usted puede llegar a pensar, porque las maravillas de Dios van a llegar a su vida. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Se despojó. Ya despojado su corazón, ya despojada de todo el fracaso, ya teniendo su cántaro pero del corazón totalmente limpio, libre, sano, porque la palabra de Dios te sana, porque la palabra de Dios vacía todo lo que no proviene del reino de los cielos, quita el odio, quita el resentimiento, quita la angustia, la tristeza, porque quizás no ha tenido la herramienta. Por ello le dice la samaritana al Señor, ¿con qué vas a sacar el agua del pozo si no tienes con qué sacar? Pero el Señor se estaba refiriendo
a otro tipo de agua y a otro tipo de pozo. Y había una herramienta que tenía que usar y que ella no tenía. El diablo le gusta verte sufrir y va a quitar, de alguna forma va a querer quitar esa herramienta para que dejes de sacar el agua de vida, y es querer apagar tu fe. Y cuando vacía su corazón, se despoja también de todo peso que tenía. Y uno de esos pesos era su cántaro. Y sale corriendo, diciéndole: tú eres profeta, tú eres profeta. Y fue y le cuenta a todos los que conocían que había conocido al profeta, que había llegado Jesús, el Hijo de Dios. Mire si era necesario que el Señor pase por ese lugar. Mire si es necesario que el Señor pase por su vida. Mire si es necesario que Jesucristo pase por su vida. Mire si es necesario que Jesucristo pase por tu hogar. Porque también va a ser necesario pasar por tu casa. Y va a pasar también por la vida de tus hijos. Y va a pasar también por la vida de los hijos de tus hijos. Porque se va a extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa parte de la tierra va a ser la que usted está pisando hoy en día. Va a ser la tierra de su casa, va a ser la tierra de su hogar y va a ser la tierra de su generación. Porque fue necesario que Cristo pasara por ese lugar. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Levántate, le dijo el Señor al paralítico que estaba en el lecho. Levántate, toma tu lecho y anda. No hubo objeción alguna por el paralítico que estaba en el lecho tirado. Se levanta sin decir: ¿no ves que soy paralítico? ¿No ves en el lugar en que estoy? ¿No ves que mis músculos están atrofiados y no me puedo levantar? Nada dijo ante la palabra de autoridad y de poder del Señor Jesucristo. Y ese es el problema que muchas veces tiene el creyente o el ser humano. Habla más de lo debido. Hay veces que tenemos que aprender a abrir los oídos y cerrar la boca para que la palabra de autoridad y de poder de Jesucristo entre por nuestros oídos naturales para llegar a los espirituales, para llegar al alma, para sanarla, para liberarla, para enriquecerla y para prosperarla. Porque en ese pozo de agua de vida hay muchas cosas que vas a encontrar, que van a vivificar tu ser interior. Aguas que van a enriquecer tu alma. Aguas que van a enriquecer tu ser interior. Aguas que te van a llegar a llenar de risa. Aguas que te van a llenar de felicidad.
aguas que te van a llenar de armonía, aguas que van a llenar de paz el hogar, aguas que van a prosperar el diario vivir de tu vida, que nada te va a faltar, que todo te va a sobrar y que vas a tener para dar al que no tiene, y que va a aumentar tus fuerzas en medio de la debilidad, y vas a salir corriendo porque te estás despojando de todo peso. Todo lo que estaba pesando sobre tu vida va a ser despojado por la palabra y por la autoridad de Dios sobre tu vida. Y vas a comenzar a correr rápida y ágilmente, velozmente. Y el Señor va a fortalecer, va a aumentar tus fuerzas espirituales y físicas, tus rodillas, tus articulaciones van a ser agilizadas, van a ser sanadas por el poder de la palabra de Dios, por el nombre de Jesús. Tus órganos vitales va a comenzar a tener vida. Todo lo que ha dejado de funcionar o funciona a media en tu cuerpo va a comenzar a funcionar normalmente. El Señor comienza a sanar en esta hora y en este momento los riñones, los pulmones, las neuronas son vivificadas, toda parte encefálica va a ser sanada en el nombre de Jesucristo. Toda sordera, todo conducto que ha sido tapado en los oídos ahora es completamente destapado, sanado en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia física en las articulaciones, en la vértebra, primera, quinta vértebra, la cervical completamente sanada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Cerramos los ojos, todos con ojos cerrados. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios. Porque esta es puerta de Dios, puerta de Jehová. Y por ellas entran los justos. Tienes prohibido morir. Tienes prohibido morir. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas y seremos salvos. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre la vida de nuestros hijos y serán salvos. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre los hijos de nuestros hijos y serán salvos. Señor, tu resplandor sea sobre nuestras vidas. Señor, tu resplandor sea sobre nuestro rostro. Señor, tu resplandor sea en lo más profundo de nuestra alma. Señor, en esta hora nos humillamos delante de ti, creyendo en tu poder y confiando en tu palabra y en tu promesa que cobra vida en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.